Linet Alarcón Franco, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, siéntate. Buenas tardes a todos. Oye, es un tema que a todos nos interesa muchísimo, debido a que a veces tenemos el problema con los antibióticos que nos autorrecetamos. Cuéntanos por qué no lo debemos hacer y háblanos un poco acerca más de todo esto tan importante que son los antibióticos para nosotros. Bueno, entonces los antibióticos como tal son una herramienta que utilizamos los médicos para el tratamiento de múltiples enfermedades, específicamente las enfermedades infecciosas. Hace muchísimo tiempo nació este desarrollo para la salud de todos y la idea es que de ahora en adelante pues nosotros los usemos de una manera adecuada y de una manera optimizada, ¿cierto? Siempre y cuando sean recetados por el médico. Te quería preguntar algo, ¿cómo se debe empezar un ciclo de antibióticos? ¿Cómo se debe comenzar realmente un tratamiento de antibiótico y cuándo? Bueno, la terapia antibiótica solamente se debe iniciar cuando está muy claro un foco infeccioso o cuando la infección, digamos, a pesar de que no está tan clara, hay una cierta sospecha de que el cuadro del paciente es una infección y el médico decide iniciarla. Nunca cuando yo creo que debo iniciarla. Exacto, pasa mucho que también existen los ciclos virales y los que realmente son infecciosos y bacteriales. ¿Cómo se diferencian eso y cuál es la diferencia del antibiótico en ese proceso? Bueno, a veces ni siquiera para los propios médicos es fácil hacer la diferenciación entre si la infección es de tipo viral o es de tipo bacteriano. Para eso se recomienda siempre que cuando hay presencia de signos de infección como la fiebre, como el decaimiento, el malestar general, la persona en lo posible consulte. Muchas veces, a pesar de que la persona se siente muy enferma, no hay bacterias. Mira, es viral y no requiere antibiótico. Tenemos siempre ese problema, cada vez que sentimos un dolor de garganta, un dolor en el oído, vamos inmediatamente al antibiótico. ¿Qué sucede cuando se usa en exceso los antibióticos? Bueno, eso pasa mucho desde niños. Las mamás, las mamitas pues muy preocupadas por sus niños, cada que les da una fiebrecita, un moquito, piensan que ya es necesario darle antibiótico y se van aburridas cuando van donde el pediatra o el médico y no les manda antibiótico. Más de casi que el 60-70% de las infecciones en los niños, por ejemplo, son virales. Entonces no requieren antibióticos. Viral es que es contagiada por un virus. Por un virus. Por un virus y los virus no se manejan con antibióticos. Para ciertos virus se necesita tratamiento antiviral, como por ejemplo para el VIH-Sida o como para el virus del herpes, por ejemplo. Exacto. Pero es muy escasa la necesidad de utilización de antibióticos en cuanto a virus. Tú que eres una experta en toxicología, ¿qué sucede cuando hay un exceso de antibiótico en el cuerpo? Bueno, como tal, digamos que cuando hablamos de exceso hablamos de una sobredosificación. Exacto. Entonces, dependiendo del tipo de antibiótico, pueden haber diferentes reacciones adversas. O sea, si yo me tomo más antibiótico del que debía, del que me dosificó el médico, puede haber daño en el hígado, puede haber daño en los riñones, pueden haber algunas lesiones en piel o brotes en piel. Puede generar que lo que más nos preocupa, no solo por la sobredosificación, sino por el mal uso, el uso inadecuado, la resistencia, que nos volvamos resistentes a los antibióticos. Eso te quería preguntar, dicen mucho que cuando tomas exactamente el mismo antibiótico, no tomarlo tan seguido debido a que tu cuerpo se va a volver inmune, ¿eso es cierto? Bueno, sí, lo que sucede es que los antibióticos como tal, las bacterias que tenemos van generando como unas defensas contra el antibiótico. Dicen, no, yo no me voy a dejar matar, yo voy a hacer todo lo posible por tratar de luchar contra el antibiótico. Ellas van desarrollando mecanismos de defensa. Entonces, cuando yo tomo muchos antibióticos o cuando los tomo de manera por menos tiempo del que me indicaron, a dosis más bajitas, o cuando los tomo cuando no los necesito, es cuando aparece la resistencia y se puede transmitir hasta genéticamente la resistencia. Wow. Y continuamos en Muy Femenino, yo los saludo rápidamente, por cosas de la vida llegué un poquito tarde, pero mire ella, nuestra presentadora estrella, invitada esta semana y ojalá la otra antes de que se vaya para Estados Unidos, estuvo muy al tanto, mire ella, felicitaciones, manejaste súper bien el tema, te estuve viendo detrás de cámaras. Doctora Linet, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, doctora, aquí siempre nos reunimos los compañeros, a Mireya no le ha tocado porque pues apenas arrancó esta semana,
y nos sentamos a hablar de esos temas que llaman la atención de la gente. Y yo he escuchado que para el 2050 se prevé casi 10 millones de muertes por resistencia a los antibióticos. Eso quiere decir por infecciones bacterianas. Entonces uno dice, ¿cómo así que en el 2050, que no está muy lejos, hablemos de los que vienen detrás de nosotros, cómo así que va a haber tantos millones de muertes porque hoy en día estamos consumiendo a la loca los antibióticos? Más me llama la atención que la gente dice, pero Lina, si uno va a una farmacia y le dice al el de la farmacia, como la consulta express, me duele esto, tengo esto, y le manda tantas amoxicilinas o diferentes antibióticos y listo. ¿Cómo en Colombia, habiendo una ley que regula esto, se maneja tan larín-larán? Doctora, esa es la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos abusando? ¿Por qué en las farmacias no hay control? ¿Y a qué nos puede llevar esto? Bueno, mira, lo que pasa es que en Colombia, a pesar de que existen muchísimas leyes en cuanto a la regulación de medicamentos, pues realmente no está tan claro para la gente y de pronto para algunos que trabajan en ciertas farmacias. En general, ya si usted se da cuenta, muchas farmacias se han vuelto muy serias en esto, en la entrega de medicamentos por fuera del país. Lo que tú dices es imposible, usted en Estados Unidos, en México. Pero cuente, Mireya, allá no se ve eso. Es imposible. Es imposible. De hecho, muchas veces las personas que viajan nuevamente a sus países de origen, lo primero que llevan siempre es antibióticos. Sí, claro, de Colombia toca llevar antibióticos porque es imposible sin una atención médica y sin una prescripción médica que te entreguen un antibiótico, y eso es una protección para el paciente. Entonces, pues digamos que si no hay una buena regulación, el hecho de que todos conozcamos de que esto existe, lo hagamos todos, o sea, no vayamos y le digamos al farmacéutico que por favor nos recete y no le pidamos a ellos. O sea, que hay más responsabilidad de nosotros que ellos mismos, que a veces ha pasado que le digo, no, aquí tengo la fórmula del antibiótico, tranquila, tranquila, o sea, ni la mía. No, la responsabilidad yo digo que es una doble responsabilidad mía para cuidar de mi comunidad, de mi familia y de mi salud. Y también de los farmacéuticos, pues porque ellos lo tienen muy claro, ellos saben que ellos no deben recetar. Muchas veces en farmacias, de pronto en barrios así más calladitos, de pronto sí le dicen a la gente, ve, tómate esto, hacen cambios de formulación y eso no se debe hacer. Bueno, pero le voy a decir algo, hay una que está muy de moda, que es la citromicina. Sí. Son 3 pastas, no sé si la conoce, claro, Mireya. Sí, cuando tú tienes una gripa muy fuerte, ese es el nombre genérico, te tomas sus 3 pastas y listo. Entonces, cuando uno va a urgencias, le dicen, ¿y usted qué dice? No, me tomé la citromicina, doctor, y no me sirvió. Me dijo, pues claro, lo que usted tiene no era para eso. Entonces, la gente generaliza porque le sirvió una vez, porque le sirvió al vecino. Pero también tenemos que decir que hay muchos antibióticos que nos alivian. Pero realmente, ¿qué está pasando dentro de nuestro cuerpo? ¿Sí están atacando de raíz el problema o son pañitos de agua tibia y por eso es que viene la resistencia más adelante? Sí, mira, lo que pasa es que casi todas las infecciones, como hablábamos ahorita con Mireya, son virales. La mayoría, tanto en adultos como en niños. Muchas veces lo que requerimos es simplemente esperar que nuestra propia inmunidad responda ante ella, hacer los cuidados de una gripa, líquidos, reposo, estar en casita, tomar abundante jugo, comer bien, ya esperar algún antihistamínico para el malestar, pero ningún antibiótico. La citromicina, por ejemplo, es un antibiótico que tiene algunas especificaciones, es muy práctico porque solamente son 3 días. Las personas, si se dan cuenta, a los 3 días de estar enfermos, estarían aliviados sin necesidad de tomarse el antibiótico o por lo menos habrían mejorado mucho. Porque la gente dice, ay, me curó, pero realmente no fue que lo curó, es que ya el cuerpo tiene sus propios mecanismos. Entonces, a veces esa es fácil porque se la toman solamente 3 días, pero las que son de 8 días nadie se las termina nunca. Eso iba a preguntar, ¿qué pasa cuando al tercer día se sienten bien y no continúan con eso? Pues claro, que normalmente, ¿usted qué hace? Usted llega y mata una colonia de bacterias, que se mejoran los síntomas, pero hay otras ahí que todavía están haciendo daño, que no se mueren y ¿qué hacen? Se vuelven más fuertes, se vuelven resistentes, simplemente como se dice vulgarmente, las torió con el antibiótico, ellas no se alcanzaron a morir del todo y vuelve y puede salir la enfermedad en 1 mes o en 2 meses o luego vuelve y aparece en cualquier otro momento, pero ya es resistente a ese antibiótico que no te tomaste completo. Son enfermedades que se vuelven también repetitivas, ¿sería? Sí, que pueden volverse crónicas, las infecciones tienen esa, digamos, bondad de que muchísimas se pueden curar en una sola aparición, pero muchas veces pasa que se vuelven crónicas. Tenemos muchos televidentes conectados, un abrazo para ellos, Sandra García, por aquí están, nos van apareciendo, pero yo también quiero preguntar algo, los antibacteriales no, ya quedaron claros, ¿los antibióticos son seguros? Bueno, es una muy buena pregunta. La seguridad de los medicamentos, no solamente de los antibióticos, depende de muchas cosas.
Depende de qué tan regulado en cada país estén estos, ¿cierto? Segundo, depende de que, como dijimos desde un principio, tengan una indicación muy clara desde el punto de vista médico y clínico, que la persona los necesite. Segundo, la manera como me los tomo. Entonces, no que me los tomo un día y me acordé a la semana y volví y me lo tomé. Esa es la otra manera. Y que no me sobredosifique. Si yo me tomo los medicamentos así con todas estas condiciones, digamos que el nivel de seguridad aumenta, pero no quiere decir que son inocuos. Lastimosamente, todos los medicamentos en algún momento, así yo me los tomé muy juicioso, podrían darme reacciones adversas. Las reacciones adversas hay unas que son evitables y otras que son totalmente inevitables, o sea, las que llamamos idiosincráticas, o sea, que yo ni siquiera el médico no sabe que te va a caer mal. ¿Cómo sabes tú que realmente el antibiótico cayó mal? Que no es la enfermedad, sino que es el antibiótico el que no está funcionando, porque en ese momento no te sientes muy bien, pero no sabes, de pronto puede ser el antibiótico. ¿Cómo reconoce uno ese momento, esa situación? Bueno, a veces, ¿qué puede suceder? Usted tiene una enfermedad, tiene claro los síntomas, que se empiece a sentir mucho más mal, que se sienta más enfermo, que no mejore, que pase 3 días, uno siempre espera más o menos con los antibióticos un término de aproximadamente 72 horas para empezar a ver mejoría, que usted no mejore y que empiece a sentir cosas raras, brotes en la piel, que no lo tenía. Puede que el brote sea por el virus que le estaba dando, por la enfermedad, pero que le aparezca un brote, que le aparezca un vómito que no se le quite, que le aparezcan mareos, ese tipo de cosas te deben alertar a que hay alguna posibilidad de que el medicamento no está cayendo bien. En ese caso, ¿ir a urgencias o simplemente llamar al médico? Bueno, acá pues digamos en la mayoría de las ocasiones no tenemos las posibilidades de, digamos, de un llamado al médico. A veces algunos pediatras sí les dan a las mamitas pues como el teléfono, pero muchas veces no hay esa posibilidad. Entonces, frente a una observación, una alerta de reacción adversa que podría llegar a ser grave, es mejor consultar por el servicio de urgencias. Muy bien, doctora Linet. Vamos a hablar de esas personas que empiezan un antibiótico. Supongamos, yo arranqué, voy en el 3er día, el 4º día viajé, se me quedó, se me olvidó, y el 5º día vuelvo y arranco normal. ¿Debo empezar de ceros? ¿Puedo continuar con la dosis que me corresponde? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lastimosamente pues eso es como parecido como a la anticoncepción, digamos que se perdió un día, uno ya puede tener una posibilidad de falla en tratamiento, falla terapéutica. ¿Por un día? Por un día, sí. Así lleve 8. Así lleve 8. O sea, pierdo el trabajo de 8 días. Puede pasar, lo que pasa es que en general casi todos los tratamientos antibióticos, por largos que sean, normalmente duran 7 a máximo 10 días. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, si llega a suceder eso, pues trato de el otro día hacerlo y terminar con mi ciclo normal del tratamiento antibiótico y espero pues que no suceda nada y a la dosis normal. No llegar y entonces mañana me tomo las 3 del día de ayer. Exacto. No. ¿Qué pasa con cuál es el máximo para continuarlo y cuál es el mínimo para decir, o sea, pasa 1 hora, no pasa nada, pero después de cuántas horas hay problema? ¿Y cuándo debo decir, vuelvo a arrancar otra vez, perdí el tiempo? Bueno, ahí hay diferentes tipos de antibióticos. Hay unos antibióticos que son dependientes del tiempo, o sea que ellos requieren con exactitud el momento y la hora. Dice, cada 6 horas, por ejemplo la dicloxacilina, cada 6 horas, tiene que ser cada 6 horas porque si no, a las 6 horas ya no hay antibiótico haciendo efecto en mi cuerpo. Mientras que, por ejemplo, hay otros que son de 1 vez al día, de hecho existen antibióticos de 1 vez por semana, y esos, digamos que si usted se salta la dosis, no hay tanto problema realmente. Yo quería preguntarte algo, ¿cómo es el manejo de los antibióticos en las personas de mayor edad? Los abuelos, por ejemplo, que es tan difícil, vienen con problemas muchas veces crónicos de los riñones. ¿Cómo se maneja el antibiótico ya a esta edad? Bueno, con ellos es mucho más delicado el uso de antibióticos porque la mayoría, como tú decías ahorita, obviamente tienen dificultades con la función renal. Entonces, casi todos los antibióticos se deben ajustar. Casi siempre que se hace, se disminuye la dosis. Cuando la dosis no la disminuimos nosotros, la dosis se la ajusta el médico cuando le hace la terapéutica. Usted le dice, ve, es que él tiene la creatinina alterada, alta, entonces según la creatinina ya hay unas reglas, eso no es muy difícil, el médico simplemente coge una regla en la que él saca cuánto debe ser la dosis dependiendo de la creatinina del paciente. Me pasa mucho con mi abuela, que siempre hay que llevarla al médico, tiene lo que tú dices, ese problema renal, y hay que salir con el examen y todo, y es muy importante porque de verdad que el médico hace mucho énfasis, mucho cuidado con los riñones y con lo que vaya a ser medicado, en especial los antibióticos. Tienes toda la razón, Mireya, y no solamente con eso, en el momento en que se los damos, porque ellos ya el estómago no es tan resistente como el de nosotros a esta edad,
porque obviamente sufren de ¿qué reflujo? Mira, Mija, sé que es a tenemos mí a alguien me da- en la línea, pero Sí. esto sí es una pregunta personal. ¿Sabes cómo lo del antibiótico, las medicinas a mi abuela? Se las tengo que ¿cómo Macerar. hacemos? Macerar. ¿Sí? Eso quita o sea, disminuye el proceso de alivio, le quita de pronto Como que le vaya a hacer, Ve, le vaya lo a más lastimar el importante estómago. es que el paciente reciba el medicamento. Ah, ok. Si el Estamos paciente bien. a veces Perfecto. se macera porque es necesario para los niños, uno esperaría, hay unos que macerados de pronto sí pueden perder propiedades, pero es peor si no se lo toma. Entonces Muy bien. usted, que se lo doy en miel, que se lo doy en un banano, a veces es necesario. Por acá tengo a Ofelia Gallegos que dice saludos, un abrazo para ti Ofelia, nunca te pierdes el programa, eso nos encanta. Doctora Linet, ahorita dijimos, antibióticos vía intravenosa, antibióticos orales. Si uno cuenta con suerte en urgencia, lo mandan para la casa y le dan su antibiótico oral. Si no, le toca ya, obviamente, quedarse o la famosa hospitalización en casa. Los niños casi siempre son en jarabe. Hábleme de todas esas diferencias. Bueno, mira, obviamente, digamos que la industria farmacéutica ha generado opciones para diferentes pacientes. Entonces, si es un paciente que no se va a tomar una pastilla, entonces se han creado los jarabes con todos estos sabores agradables para que se facilite, porque los que tienen niños saben la dificultad que es darle un medicamento a un niño, entonces entre más rico sepa, pues obviamente... Entre comillas, rico sepa. Rico, Porque porque para en uno casa es- ninguna dice que se sabe rico. bueno, sí, eso tratan Sí. de ahí como suavizarle el sabor amargo. Los antibióticos por vía oral sirven para la mayoría de las infecciones que son adquiridas en la comunidad, o sea, que usted las adquirió en su casa, en la calle, no está hospitalizado. La mayoría de las veces con este tipo de antibióticos se pueden cubrir casi que el 80% de las infecciones que usted adquiere en la calle. Pero sucede que cuando hay infecciones complicadas, infecciones que son adquiridas dentro del hospital, o sea, usted recibió una cirugía, usted estuvo hospitalizado y se infectó allá, o una infección que ha venido ya repitiéndose varias veces y ya está enfermando y ya no solamente está localizada, sino que ya está generando síntomas generales, muchas veces va a requerir antibiótico-terapia que llamamos sistémica, o sea, Sí. por vía venosa o vía intramuscular. Porque es más fuerte el que va vía venosa. supuesto. No es que sea necesariamente más fuerte, lo que pasa es que cuando llega directamente Va a la directo al va cuerpo. directamente a la Mientras que mientras que se circulación. disuelve la pastilla. No hay problemas para esperar absorción, si se absorbió bien en el estómago, si tenía el estómago vacío, entonces va más directo y adicionalmente hay unos antibióticos que solamente son hechos para eso, que Exacto. solo son de uso hospitalario y que solo los podríamos recibir estando en un área La penicilina hospitalaria. es uno de ellos, ¿no? La penicilina tiene hay unas opciones orales, como el Pembeca, por ejemplo, pero hay otras opciones que son intramusculares porque es necesario que lo mínimo es que llegue rápido al torrente sanguíneo. Yo en lo personal, yo prefiero directo, o sea, me muero del dolor, lloro con el chuzón, pero directo, porque realmente siento el cambio inmediato. Lo que pasa es que hay algunas presentaciones que no Exacto. se dan o sea, no se Sí. pueden pasar por la vena porque podrían dañar la vena, tienen que ser Y intramusculares. ahí va otra pregunta. Hay antibióticos que sabemos que caen mal y lo que usted dijo se manifiestan los síntomas, entonces se cambia el antibiótico, eso lo hace el médico, únicamente el médico, Sí. no el farmacéutico, por favor, que les da pereza volver a hacer la fila, pero Sí, es sí, mejor es gastar el complicado. tiempito porque es la salud de uno. Hay otros que no hacen daño, pero que provocan unos dolores estomacales, que dan gastritis. Y no es que se lo tomó mal, no fue que no lo acompañó con la lechita o que había comido, sino que suelen dar cólicos. Sí, ahí les voy a dar algunos tips. Ejemplo, la ciprofloxacina y la levofloxacina, por ejemplo, que son un antibiótico de uso muy común para infecciones urinarias, no se deben tomar con tinto, con café. ¿Cuál ¿Qué es, perdón? La ciprofloxacina. Ok, sí. ¿Qué pasa? Aumenta los niveles de concentración, digamos, en sangre del medicamento y produce los efectos adversos, mareos, ¿Y náuseas, por qué vómitos. esto no te lo dice el médico? Ah, bueno. Porque Hay para eso cos- te tenemos a ti, que eres la especialista. Porque a veces, a ver, en la medicina es muy difícil, los medicamentos son un mundo gigante Wow. y para el médico general es muy complicado, incluyendo nosotros los toxicólogos que todo el tiempo estamos estudiando, Claro. los medicamentos se nos escapan.
muchas cuestiones porque es un mundo, todos los días nacen medicamentos nuevos, las personas todas somos diferentes, entonces la terapéutica es muy difícil en medicina, es muy complicada, entonces por eso puede pasar, pero ese por ejemplo es un tip. Hay otros que si me está produciendo náuseas o vómitos muchas veces es con el tipo de alimentación. Resulta que yo estoy medio enfermito pero sigo comiendo grasas, fritos, entonces también como nos enseñaban las mamás, una alimentación más suave cuando estoy enfermo, sopitas, más agua, eso evita también los síntomas malucos que a veces pueden producir algunos antibióticos, no tomarme la amoxicilina, irme a comerme una hamburguesa llena de salsas, entonces yo ya no sé si es la amoxicilina o si es que yo he estado comiendo pues como muy pesado. Bueno, muy bien. Astrid Chavarría dice, hola, es cierto que si estás tomando antibióticos y consumes bebidas alcohólicas te puedes morir, lo acabamos de decir, pero concretemos ahí para que pasemos a una recomendación. Sí, el uso del metronidazol con el alcohol genera el riesgo de que se acumule el alcohol en el organismo y que se produzcan efectos muy adversos del alcohol y la persona podría tener, digamos, podría sobrevenir la muerte en casos pues muy graves de una ingesta de alcohol masiva y haber estado tomando el metronidazol pues en esos mismos días. Bueno, ahorita volvemos con el tema que cada vez se pone mejor, tenemos buenas recomendaciones para ustedes.